a España y luego regresé a México y empecé a ver todo con nuevos ojos y bueno, una de las figuras más entrañables y complicadas y enigmáticas que he conocido en la vida es mi madre. Yo creo que no acabamos de conocer a los seres queridos por cerca de que estemos de ellos, ¿no? Entonces yo me fui 3 años, regresé a casa de mi mamá y de pronto descubrí que mi mamá tenía un negocio que yo no sabía que ella estaba desarrollando, pero pues como que a ella le había dado pena decirme que estaba vendiendo lupas, ¿no? Y entonces tenía como un negocio medio clandestino de lupas, clandestino sobre todo para su familia, porque no quería que supiéramos que vendía lupas. Y entonces yo regresé a mi país y me pasó lo que nos pasa a tantos que estamos un tiempo fuera y uno dice, bueno, valió la pena haberme ido, valió la pena haber regresado, ¿no? Y así como este taxista no dejaba de hablar de Chicago, pues yo estaba con la confusión de si valía la pena o no estar. Y entonces, en una ocasión voy a ver a mi madre y me doy cuenta de lo especial que es la vida mexicana o lo especial que es la vida en contacto con mi madre, y surgió esta pequeña historia, que es real toda ella, y que se llama, y ya sabrán ustedes a qué se refiere el título, ¿aquí venden lupas? Que es una pregunta que solían hacerle a la casa. Dice, sin caer en un determinismo que solo beneficia a las agencias de viajes, considero que el mexicano prefiere ser turista que emigrante, a no ser que tenga que emigrar por necesidad. Después de vivir 3 años en España, amigos que no dejarían México ni para casarse con una actriz de cine de Hollywood, me veían como si yo hubiera cometido algún delito o como si yo no pudiera pasar un examen. En las reuniones de evaluación de la vida nacional llega un momento peculiar, ese momento de piedad en el que tienes que justificar por qué te encuentras en la mesa o por qué regresaste al país después de haber tenido la oportunidad de quedarte fuera, ¿no? Cada tanto tiempo alguien te pregunta, te fue mal, ¿verdad? Y por eso te regresaste. Pues bien, regresé a casa de mi madre y encontré ahí una rara escena en la que para mí se cifran las virtudes del regreso, y esta escena permitió que por primera vez realmente me sintiera en casa. Cada tanto tiempo, estando yo hospedado en casa de mi madre, porque todavía no tenía dónde acomodarme con mi familia, alguien tocaba al timbre y preguntaba, ¿aquí venden lupas? Me sorprendió lo repetido de la confusión, porque hasta donde yo sabía, ahí no había ningún negocio de ese tipo. Le pregunté a mi madre a qué podía deberse esto y me dijo, oh, ya se te olvidó que México es raro. Fue toda su respuesta. Durante 3 años ejemplares, mi madre había guardado los muebles de mi familia en su sala, de modo que la conversación transcurría en un escenario que semejaba a un bazar. Sí, la verdad es que en México se veía raro, al menos la sala de mi casa o de la casa de mi madre se veía raro. Un par de días después, llevé a mi hija a alimentar a las ardillas en los viveros de Coyoacán y logré una proeza solo digna de alguien bastante torpe. Me metí un trozo de cáscara de cacahuate en el ojo. Mi madre me encontró intentando un lavado salvaje en el baño. No te preocupes, me dijo. Esta estupenda frase, no te preocupes, ha sido repetida por ella desde hace casi medio siglo para solucionar toda clase de problemas. Y ahora fue seguida de otra sorprendente. Una oftalmóloga, amiga mía, está aquí en la salchichonería de al lado. Mi madre le pidió a Eufemia, que trabaja con ella, que sustituyera a la doctora en la fila para el jamón de pavo y de paso comprara salchichón Primavera. La oftalmóloga, que estaba en la carnicería, llegó a la casa y, a pesar de que mi madre aportó su linterna de explorador, dijo que le faltaba instrumental médico para hacer una revisión en regla de mi ojo. La oftalmóloga no veía bien, paradoja que suele ocupar a muchos médicos, ya sabemos, en casa del herrero, cuchara de palo. Entonces llegó el momento de la epifanía.
Mi madre dijo: tengo una lupa. Se dirigió a unos bultos de la sala, descorrió la alfombra que los cubría y pudimos ver el brillo incierto de los lentes. También tengo telescopios, agregó. Fui revisado con un pequeño telescopio coreano. La amiga de mi madre intervino con la pericia de los grandes médicos. Solo me tocó una vez, cuando la presa estuvo a su alcance y se negó a cobrar. El alivio solo fue superado por el asombro de que una partícula tan pequeña provocara tantas cosas. El trozo de cáscara obligó a mi madre a hablar de sus lupas. Sí, la verdad sea dicha, tenía un pequeño negocio. ¿Por qué lo mantenía en secreto? Hay temas de los que se habla en familia y temas de los que solo se habla cambiando de familia. Según supe ese día, uno de ellos es el comercio clandestino de lupas. No insistí. Después de todo, mis cajas y mis muebles otorgaban normalidad en la sala al bulto de las lupas y los telescopios. Le pregunté a mi madre si podía contar la anécdota. Le pareció la forma perfecta del secreto. Si a ti nadie te cree, me dijo, escribes cuentos. Nada me pareció más lógico ni más satisfactorio que estar ahí. ¿En qué otro país me hubieran auxiliado de ese modo? Minutos después llamaron a la puerta. Dos mujeres de rebozo querían lupas. Recordé que las veces anteriores en que había abierto la puerta y me preguntaron por las lupas, también había visto a gente difícil de asociar con ese instrumental. No parecían joyeros, ni filatelistas, ni detectives de gabardina. ¿Por qué querían lupas? Se trataba de señoras que pedían telescopios o pedían lentes de aumento, como podían pedir cilantro. Una nueva costumbre popular llevaba a indagar el mundo en proximidad extrema. ¿Qué hacen con las lupas?, le pregunté a mi madre. Bueno, supongo que ven cosas, me dijo. Los ojos se usan para eso, ¿sabías? Sentí un dolorcito en el sitio donde había estado la cáscara de cacahuate. No estaba autorizado a contradecirla. Por la tarde vi a mi madre hacer cuentas con Eufemia. Se acercaban mucho al papel para ver las cifras. Les pregunté por qué no usaban una lupa. Nosotras vendemos lupas, dijo mi madre, en tono de obviedad. No usamos el comercio. La mercancía es para los clientes. Me quedé allí como ante un lente de aumento que hacía que la normalidad fuera maravillosamente indescifrable. Sentí que había regresado a mi país. O sea, esta historia nos hace pensar... Gracias. Muchas gracias. Esta historia nos hace pensar en cómo nosotros aquilatamos nuestra vida, que muchas veces es muy rara, muy especial aquí en México, ¿no? Pero que es el tipo de vida que llevamos, que nos sorprende de muchas maneras, e incluso nos sorprende en los entornos más domésticos, en los entornos que creemos dar por controlados, por sabidos, ¿no? En nuestra propia casa, con nuestra propia madre, aparecen estas sorpresas, ¿no? Y bueno, las sorpresas mexicanas van de un lugar a otro. Yo he escrito a veces, en plan un poco humorístico, de situaciones bastante desagradables. Una de ellas, por ejemplo, pues puede ser la visita al Ministerio Público, ¿no? Cualquiera de nosotros que haya tenido que visitar una oficina de gobierno sabe que ese es un desafío terrible a nuestros nervios, a nuestra paciencia, pero yo creo que a veces el sentido del humor que tenemos los mexicanos nos permite reconciliarnos de manera crítica con cosas desagradables. Y digo de manera crítica porque la situación no deja de ser lamentable, pero el hecho de que podamos burlarnos de ella o reírnos un poco, ¿no?, hace que esto sea más llevadero. Escribí un libro sobre la Ciudad de México, son crónicas muy variadas, muy diversas. Por supuesto que no es una enciclopedia de la Ciudad de México, porque esta ciudad es inabarcable, es inagotable, y además hay muchas ciudades de México. Una ciudad de México la podemos ver desde Chalco y otra desde Santa Fe, y son ciudades totalmente diferentes. Entonces yo traté de hacer crónicas a lo largo de muchos años, más de 20 años, de el México que me consta. Y algunas de estas crónicas son bastante autobiográficas. Entonces quiero compartir con ustedes pues un encuentro con la burocracia temible mexicana
y es un acta que tuve que levantar en el Ministerio Público. Es un diálogo que, se los prometo, realmente es tal cual ocurrió, así, y que nos habla de lo surrealista que puede ser nuestra vida. Y bueno, traté de expresarlo de una manera humorística, pues para sobrellevar esta circunstancia, ¿no? Cuando terminamos finalmente un trámite, sentimos un desahogo que creo que solo conocemos los mexicanos muchas veces. Es un texto que se llama emblemáticamente Ministerio Público. Juan Antonia Villoro Ruiz. Antonio, siéntese, señor Antonio. Gracias, licenciada. ¿Trae su declaración de hechos? Aquí la tiene. A ver, déjeme ver. Uy, está mal escrita. ¿A qué se dedica? Soy escritor. Con todo respeto, pero no sabe escribir. Ya me lo habían dicho. Si es escritor me va a entender por qué escribió mal. Gracias. ¿Qué le pasó? Lo escribí ahí. Sí, pero no supo hacerlo. Bueno, mire, licenciada, fui a Estados Unidos y me clonaron mi tarjeta. ¿La clonaron mientras estaba ahí? No, me la clonaron después. Yo ya había regresado a México. Tengo el pase de abordar para comprobarlo. No agregue documentos que solo distraen. ¿La tarjeta siempre estuvo con usted? Sí, lo escribí en la declaración. Deje de decir lo que escribió, no supo hacerlo. De acuerdo, licenciada. ¿Por qué viene conmigo? El banco me pidió que levantara un acta en el Ministerio Público, pero los hechos ocurrieron en el extranjero. Sí, ahí debería levantar el acta. Pero vivo en México, licenciada, y todo sucedió cuando yo ya había regresado. Nosotros no tenemos jurisdicción internacional. Entonces, ¿qué hago? Tiene que escribir mejor. Hay gente que puede ayudarlo. Yo, por ejemplo. ¿Qué debo hacer, licenciada? Mire, por principio de cuentas debemos justificar que usted esté aquí. ¿Qué motivos tiene para verme? Me robaron casi $5,000 en una tienda que se llama PJ Wholesale, que no conozco para nada. No se desespere, señor Antonio. Así no va a conseguir nada. Perdón, le pido que me comprenda. Eso trato de hacer, Antonio. ¿Puedo decirle Antonio? Sí. ¿En qué delegación vives, Antonio? En Coyoacán. Muy bien. Esta es la delegación de policía que te corresponde, pero el delito sucedió en Estados Unidos. ¿A dónde fuiste? ¿A Nueva York? Uy, qué padre. ¿Te fue bien? Pues sí, hasta que me clonaron mi tarjeta. Pero entonces ya habías regresado, Antonio. Sí. O sea que en Nueva York sí te fue bien. Sí. Tienes que ser preciso, Antonio. Todo se soluciona escribiendo bien. ¿Te enseño? Por favor. Cuando una persona me dice sí 3 veces seguidas, es que me está entendiendo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Quiero decir entiendo. Concéntrate y no vuelvas a decir que sí, ok. Mira, para que tengamos jurisdicción sobre el caso, es necesario que los hechos hayan sucedido aquí en México. Pues, ¿qué quiere que haga? Me clonaron en Estados Unidos. ¿Te clonaron a ti o a tu tarjeta? Ah, qué Antoñito este. Tienes que expresarte con claridad. Lo sé, perdóneme. ¿Me permites que te enseñe a escribir tu declaración de hechos? Por favor, licenciada. ¿Cómo supiste que te habían clonado la tarjeta? El banco me mandó un correo electrónico. ¿Dónde recibiste el correo? En mi computadora. ¿Y dónde está tu computadora? En mi casa. Bueno, en la casa de usted. ¿Eres vecino de Coyoacán? Soy vecino de Coyoacán. ¿Lo ves? Los hechos ocurrieron en Coyoacán. Ahí te enteraste de todo. Es lo que tienes que escribir. No hables de Estados Unidos, que no somos la Interpol. Lo entiendo, licenciada. Y de paso, Antoñito, a ver si mejoras tu letra. Se ve que venías muy tenso. Así escribo siempre. Tienes que relajarte. Si quieres te llevo a los separos para que veas a la gente que en verdad tiene problemas. Lo tuyo es mental. Todo es cuestión de que entiendas cuál es el lugar de los hechos. Mi casa. En efecto, no hay otro lugar de los hechos. Todo pasó en tu casa. No hay nada como la verdad.